O sea, a ver, normalmente cuando alguien mira un mapa, la expectativa es encontrar una especie de precisión clínica, ¿no? Claro, como si fuera una radiografía médica exacta. Exacto. Pensamos en la cartografía como algo súper objetivo. Hay una frontera clara que divide un país de otro, o no sé, la tierra del agua, las montañas de las llanuras. Se asume que esa imagen bidimensional nos cuenta la verdad absoluta de cómo está organizado el planeta. Y bueno, esa es justamente la trampa visual de los mapas clásicos. Ujú. Nos dan la ilusión de un mundo estático, como si la geografía fuera, digamos, simplemente el escenario de fondo inamovible donde ocurran las cosas. El telón de fondo y ya. Exactamente. Pero cuando empiezas a analizar estos temas desde una perspectiva social y económica, esa supuesta radiografía limpia se vuelve súper borrosa. De hecho, revela fracturas mucho más complejas que la simple topografía. Y les entrañar esas fracturas es justamente el objetivo de nuestra exploración a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan, sobre la mesa tenemos una pila de lecturas densas pero interesantísimas. Muy buenas, la verdad. Sí, increíbles. Tenemos extractos de la obra clave Espacios y Sociedades, Introducción a la Geografía Regional del Mundo, de los autores Ricardo Méndez y Fernando Molinero. Y nos vamos a centrar específicamente en los capítulos 1, 2, 6 y 8, en ese orden. Un recorrido muy bien estructurado. Y además, tenemos un artículo muy revelador de Abel Albet y más sobre la nueva geografía regional, junto con varios programas académicos enfocados en la geografía del espacio americano. Es bastante material para procesar. Sí, totalmente. Pero la misión central aquí para nuestra audiencia es entender, a través de la lente de estos capítulos, cómo se construye realmente la división del mundo. O sea, qué mecanismos espaciales perpetúan las diferencias abismales entre el desarrollo y lo que conocemos como subdesarrollo. Es un enfoque que, la verdad, exige dejar atrás mucho de lo que se nos enseña en la educación básica, ¿eh? Sí, lo que veíamos en la escuela. Tal cual, porque estos autores argumentan que la pobreza o la prosperidad de una región, pues no son accidentes geográficos. El análisis nos obliga a mirar el territorio no como algo natural, sino como una estructura profundamente diseñada por decisiones históricas. Y ese es el primer gran derribo de mitos que proponen Albet y más y el texto de Méndez y Molinero, sobre todo cuando entramos al capítulo 1. El capítulo 1 es fundamental para sentar las bases. Exacto. Descartan de lleno lo que en el ámbito académico se conoce como el determinismo ambiental. Ujú. Esa vieja idea de que el clima dicta tu destino. Ya sabes, que las sociedades en climas tropicales están como condenadas a ciertas economías o que los climas fríos generan gente más trabajadora. Cosas así de absurdas. Sí, que hoy en día suena a locura, pero fue el paradigma dominante por mucho tiempo. Totalmente. Al plantear esta nueva geografía regional en el capítulo 1, los autores proponen que la región es fundamentalmente una construcción social. Y a ver, el peso de esa afirmación es inmenso. O sea, lo cambia todo. Sí, porque significa que el paisaje que habitamos fue moldeado por las necesidades de producción, los conflictos y las dinámicas de poder de la sociedad que lo ocupó a lo largo del tiempo. No es la naturaleza la que traza la verdadera frontera de la riqueza. Exacto. Es el capital y la historia. Un valle superfértil, por ejemplo, no significa nada por sí solo si la estructura social que lo habita está diseñada para extraer y exportar toda esa riqueza sin dejar ni un centavo a nivel local. ¡Qué fuerte eso! Y hay una imagen visual en los textos, originalmente sugerida por la geógrafa Doreen Massey, que me parece la forma perfecta de ilustrar todo esto. Ah, la analogía literaria, claro. Sí, ella propone ver la región como un palimpsesto. Para quienes no estén familiarizados con el término, un palimpsesto era uno de esos pergaminos medievales donde raspaban o borraban la tinta para escribir un texto nuevo encima. Porque el papel era carísimo en esa época. Claro, se reciclaba todo, pero el punto es que las letras antiguas nunca desaparecían por completo, terminaban mezclándose como unas sombras fantasmales bajo las nuevas palabras. Es una metáfora súper elegante para describir el suelo que pisamos todos los días. Sí, pero yo me pregunto, leyendo el capítulo 1, ¿hasta qué punto esas letras antiguas realmente limitan lo que se puede escribir hoy? A ver,
¿Cómo así? O sea, si construyes un centro comercial hipermoderno sobre una vieja zona industrial o una autopista de 6 carriles sobre un antiguo camino colonial, las nuevas dinámicas económicas tienen muchísimo más peso, ¿no? La tecnología actual debería poder borrar esa tinta vieja casi por completo. Pues a simple vista podría parecer que la tecnología borra el pasado, sí. Pero Méndez y Molinero plantean que ocurre una especie de mutua determinación. El pasado espacial condiciona el presente estructural. Interesante. Y para explicar cómo operan estas capas, los autores introducen lo que llaman la geografía sistémica. Que es un concepto clave aquí. Exacto. Argumentan que toda región debe analizarse entendiendo dos dimensiones que ocurren al mismo tiempo. La primera es la estructura vertical. Que sería como la radiografía interna de un lugar. Tal cual. Es cómo interactúan el clima, los recursos naturales, la población local y su economía interna justo en ese punto geográfico específico. O sea, de puertas para adentro. ¿Cómo se organiza una ciudad o un valle agrícola en sí mismo sin mirar afuera? Exactamente. Pero, y aquí está la trampa. Esa estructura vertical está indisolublemente atada a una estructura horizontal. Y ahí es donde las cosas se complican de verdad. Bastante. La estructura horizontal abarca todas las redes, los flujos y las relaciones de poder que ese punto geográfico mantiene con el resto del mundo. O sea, las conexiones. Claro, un puerto pesquero, por darte un ejemplo, no solo se define por la cantidad de peces en su bahía, que sería su eje vertical. Sino por a quién le vende ese pescado. Exacto. A quién se lo vende, qué rutas comerciales usa y qué precio le imponen los mercados globales a ese pescado. Claro, y esto nos da el pie perfecto para saltar al capítulo 2 de la obra de Méndez y Molinero. Porque si seguimos este hilo lógico de que una región es un sistema vivo condicionado por fuerzas externas horizontales, pues surge una duda inevitable. ¿Quién diseña esas fuerzas? Exacto. ¿Cuáles fueron las fuerzas históricas que determinaron quién manda en esa estructura horizontal? Si ya establecimos en el capítulo 1 que el clima no dicta quién es desarrollado y quién no, ¿cómo diablos llegamos a este mapa actual con desigualdades tan marcadas? Bueno, el capítulo 2, enfocado en la herencia histórico-cultural y la división del mundo, nos da la respuesta. Los textos nos dicen que hay que buscar esa respuesta en la herencia económica más que en la latitud en la que se encuentra un país. Argumentan que, hoy por hoy, la capacidad tecnológica y organizativa de una sociedad es el factor determinante. Y para explicar esta división mundial, las fuentes recurren a la teoría del sistema mundial. Una teoría fuertemente asociada al sociólogo Immanuel Wallerstein. Exactamente. Y lo que plantea esta teoría cambia la perspectiva por completo. Según este marco, la expansión europea que arrancó allá por el siglo XVI redibujó el mapa global de forma permanente. Creó un sistema que seguimos viviendo hoy. Totalmente. Creó un inmenso sistema integrado donde una pequeña porción del planeta, pues, se erigió como el centro metropolitano, y la gran mayoría de los territorios del mundo se convirtieron en la periferia. Y el mecanismo central de ese sistema, según el análisis detallado de estos autores, es algo llamado el intercambio desigual. Que suena a un trato pésimo desde el nombre. Lo es. El centro metropolitano se dedicó a producir bienes manufacturados, a retener el valor agregado y, sobre todo, a acumular el capital. Mientras tanto, ¿qué pasaba con la periferia? Pues la periferia fue estructurada, física y económicamente, única y exclusivamente para proveer materias primas y mano de obra a bajo costo. Claro. Pero a ver, alguien de la audiencia podría jugar al abogado del diablo aquí y decir, bueno, pero en la actualidad, gran parte de la manufactura global, las inmensas fábricas de ensamblaje de electrónicos y autos, están situadas en el sur global. Sí, en Asia, en América Latina. Exacto. En países que el capítulo 2 de estos textos clasificaría como periféricos. Entonces, ¿no contradice eso la idea de que la periferia solo exporta materia prima cruda, como en el siglo XVI? Es un cuestionamiento súper válido y de hecho muy actual. Sin embargo, bajo la óptica de la geografía crítica de estos textos, la lógica del intercambio desigual se ha sofisticado, pero para nada ha desaparecido. O sea, mutó. Mutó, exacto. El centro ya no necesita tener la fábrica ruidosa y contaminante en su propio territorio. Lo que retiene hoy es el diseño, la propiedad intelectual, los servidores financieros y las patentes. Claro, el cerebro de la operación. Tal cual.
La periferia puede ensamblar los teléfonos móviles de última generación, pero el grueso del capital generado por la venta de esos teléfonos fluye directamente de regreso hacia las sedes corporativas ubicadas en el centro. Por eso los autores insisten tanto en que las líneas del mapa no son naturales, son cicatrices de procesos acumulativos de dominio histórico. Cicatrices que se ven en la infraestructura misma. Lo cual nos lleva directamente al capítulo 6 del libro, que me pareció fascinante. Porque si la historia determinó a los ganadores de este intercambio global, resulta súper interesante examinar cómo construyeron estos ganadores su propio entorno espacial. Su propia casa, digamos. Sí. El capítulo 6 le dedica un análisis muy profundo a lo que llaman la arquitectura del bienestar y el desarrollo, o sea, el modelo de organización interna de las áreas desarrolladas. Y ahí usan un término científico muy particular. Sí, hay un término específico que me llamó muchísimo la atención. Describen estos espacios desarrollados como zonas de alta entropía. Es un préstamo conceptual bastante arriesgado que hacen desde la termodinámica y la teoría de sistemas. Y a mí me parece casi paradójico. Porque normalmente, cuando hablas de entropía en física, te refieres al grado de desorden y caos en un sistema, ¿no? Así te lo enseñan en la escuela, sí. Sin embargo, Méndez y Molinero, en el capítulo 6, utilizan alta entropía para describir precisamente lo contrario. Espacios con un altísimo grado de organización interna, especialización territorial y una circulación de recursos hiperfluida. Es que la apropiación del término apunta a la inmensa cantidad de energía. Ah, ok. O sea, la energía, los intercambios y los flujos que son necesarios para mantener ese nivel ridículo de complejidad y evitar que el sistema colapse. Como mantener el equilibrio en la cuerda floja. Exacto. En el territorio del éxito capitalista avanzado, cada metro cuadrado está hiperregulado y optimizado. Tienes redes de transporte de alta velocidad, zonas industriales que están integradas directamente con polos universitarios y una jerarquización total del espacio. Todo tiene un propósito. Nada es producto de la casualidad. Todo cumple una función para acelerar la acumulación de capital. Y dentro de esa inmensa maquinaria funcional, el análisis morfológico de las ciudades que hacen en este capítulo revela unas diferencias fascinantes. Los autores contrastan el modelo urbano europeo con la ciudad angloamericana, mostrando que no hay una sola forma de diseñar el espacio del poder. Exacto. Por ejemplo, la ciudad europea clásica tiene un centro histórico súper protegido, generalmente de origen medieval o barroco, donde el crecimiento en altura está estrictamente limitado. Las cúpulas de las iglesias dominan el horizonte, no los edificios de cristal. Y socialmente, ese modelo europeo tradicional posiciona al centro histórico como el núcleo absoluto del prestigio y la riqueza. Sí, vivir en el centro es un lujo. Tienen de forma concéntrica alrededor de estas plazas históricas. Mientras tanto, históricamente, las clases obreras y la industria pesada fueron expulsadas hacia las periferias y los cinturones urbanos exteriores. Pero luego, el texto nos lleva a cruzar el Atlántico, hacia Estados Unidos y Canadá. Y la morfología se invierte de una forma que parece casi alienígena en comparación. Es el reverso de la moneda. Totalmente. El corazón de la ciudad angloamericana no es residencial y muchas veces ni siquiera es histórico. Es el distrito central de negocios, diseñado en una cuadrícula súper rígida y dominado por rascacielos financieros corporativos. El famoso skyline, ¿no? Exacto, el skyline. Pero a mí me cuesta entender por qué ocurrió esto. ¿Por qué la riqueza estadounidense, decidiría abandonar el núcleo urbano, la zona que teóricamente debería ser la más valiosa, para huir a vivir a los suburbios? Bueno, el capítulo 6 vincula esa huida directamente al modelo de producción y consumo masivo de Norteamérica. ¿El sueño americano? Tal cual, y específicamente a la masificación del automóvil y la construcción de esa gigantesca red de autopistas interestatales a mediados del siglo XX. Claro, el coche lo cambió todo. La tecnología del transporte personal permitió a las clases medias y altas alejarse del ruido, la contaminación industrial y, seamos sinceros, las tensiones sociales del centro de la ciudad. Creando estas enormes expansiones de suburbios periféricos. Exacto. Comunidades de casas unifamiliares con su jardincito, grandes zonas verdes y, esto es clave, una homogeneidad social sumamente controlada. Lo cual generó un efecto dominó devastador en el medio de la ciudad original. Se vació el centro. Sí, alrededor de ese reluciente centro financiero lleno de rascacielos,
se formó una zona de transición, áreas degradadas, antiguos barrios industriales que al perder de golpe la inversión y los impuestos de las clases altas que se fueron a los suburbios, pues fueron ocupados por poblaciones de menores recursos. Es un diseño espacial que fomenta una segregación social y racial muy, muy agresiva. Es tremendo. Y sin embargo, a pesar de estas inmensas diferencias arquitectónicas y sociales entre Europa y Norteamérica, el texto subraya algo vital. Que ambos modelos funcionan para el mismo fin. Exacto. Ambos modelos comparten el rasgo definitivo del mundo desarrollado, que es la cohesión funcional. Ese concepto es clave en toda esta teoría. Sí, ya sea el suburbio más alejado en Texas o el callejón más antiguo del centro histórico de París, todo el territorio está perfectamente integrado a la economía de mercado. Hay una carretera asfaltada, un tren o un cable de fibra óptica que garantiza que ese espacio esté produciendo e intercambiando valor dentro del sistema global. Nunca hay un espacio realmente desconectado en el centro. Exacto. Y esa cohesión territorial absoluta es el punto de inflexión perfecto para saltar a nuestro último punto de hoy, el capítulo 8, porque nos prepara el terreno para el contraste más brutal de todo el libro. Aquí es donde las cosas se ponen oscuras. ¿Sí? Si el desarrollo se define por un territorio organizado para beneficiar la circulación interna de su economía, ¿qué sucede con la anatomía espacial del resto del planeta? ¿Cómo es la geografía del que pierde en el intercambio desigual? Exacto. Y esto nos adentra de lleno en el capítulo 8, que trata sobre los países subdesarrollados, la anatomía del subdesarrollo, la pobreza y los contrastes sociales y territoriales. Y la postura de Méndez y Molinero en este capítulo 8 es súper contundente. Exige desmontar un prejuicio que tenemos todos muy arraigado en la cabeza. Ellos argumentan fervientemente que el subdesarrollo no debe entenderse como un simple sinónimo de pobreza generalizada. Y sobre todo, rechazan por completo la idea del atraso histórico temporal. Claro, es la ruptura definitiva con esa metáfora de la carrera de fondo. Exactamente. No se trata de que estos países empezaron a correr el maratón del desarrollo 50 años tarde y que, si tienen un poquito de paciencia y reciben ayuda internacional, eventualmente van a cruzar solitos la misma meta que los países ricos. Esa es una visión muy ingenua que los textos rechazan tajantemente. Los autores, en el capítulo 8, definen el subdesarrollo no como un retraso, sino como una situación de desequilibrio estructural crónico. La pobreza en estas regiones no es un error del sistema o mala suerte. Según este análisis, es el producto natural de cómo están ensambladas sus estructuras espaciales. Sí, fueron diseñadas para fallar a nivel local. Y para materializar esta idea tan densa, los mapas históricos y los estudios de infraestructura que citan en el texto son brutalmente reveladores. Hay un ejemplo en particular que es muy gráfico. Sí, destaca muchísimo el ejemplo de las redes ferroviarias en el continente africano. Es un caso clásico en los estudios de geografía crítica que ilustra perfectamente esta disfuncionalidad. Es que, si analizas la morfología de esas vías de tren en un mapa, la intención original se vuelve dolorosamente obvia a la vista. No puedes no verlo una vez que te das cuenta. Claro, porque en un modelo de alta cohesión funcional como el que discutíamos del mundo desarrollado en el capítulo 6, las vías férreas parecen una telaraña arensa, ¿no? Están diseñadas para conectar todas las ciudades internas y dinamizar el comercio nacional entre ellas. Una verdadera red. Pero los mapas de gran parte de África y ciertos patrones en la época extractivista de América Latina muestran simples líneas rectas aisladas. Líneas que no se cruzan. Exacto. Trazados que nacen en una mina de extracción en lo más profundo del continente y mueren directamente en el puerto marítimo más cercano. No conectan nada más. Y aquí es vital incorporar un concepto del geógrafo brasileño Milton Santos, a quien se referencia mucho en estas discusiones de la nueva geografía. Claro, él aporta una visión fundamental. Santos hablaba de la idea del territorio usado. Él plantea que el espacio subdesarrollado es un espacio organizado enteramente por decisiones externas. Las corporaciones multinacionales o las potencias coloniales de turno construyeron esos trenes y carreteras únicamente para facilitar la extracción rápida de minerales o monocultivos y mandarlos hacia el mercado global. O sea, ¿nunca hubo la intención de tejer una red nacional? Jamás. Nunca hubo el interés de permitir que las comunidades locales pudieran comerciar entre sí.
El territorio fue usado para el beneficio de otros. Y el impacto económico diario de ese diseño es paralizante para la gente que vive ahí. Pensemos, por ejemplo, en un agricultor local que vive a solo un par de kilómetros de esa gran vía de tren. Pasa por la puerta de su casa. Sí, ve pasar transporte pesado frente a su comunidad todos los días, lleno de cobalto, de cobre o de bananas, pero ese mismo agricultor no puede subir su modesta cosecha de maíz al tren para venderla en la ciudad vecina. ¿Por qué no hay donde subirla? Exacto, porque la red no tiene paradas intermedias, no hay estaciones de acopio locales ni ramales secundarios. Su región está atravesada por la infraestructura global más moderna, pero a nivel local permanece en un aislamiento total. Ese mecanismo de aislamiento es precisamente lo que los autores en el capítulo 8 denominan la falta de cohesión funcional, y genera una dualidad espacial extrema que básicamente es la huella digital del subdesarrollo. Dos mundos conviviendo en el mismo espacio sin tocarse. Tal cual, tienes islas de hipermodernidad que están conectadas directamente y en tiempo real con Nueva York o Londres, pero están rodeadas por un océano de precariedad absoluta. Y es una fractura que es súper visible tanto en el campo como en la ciudad, ¿eh? Sí, está en todos lados. En el ámbito rural, tienes inmensas plantaciones agroindustriales altamente tecnificadas que colindan apenas por una cerca de alambre con parcelas de agricultura de subsistencia que, pues, apenas logran alimentar a una familia. Y en la ciudad es igual o peor de evidente. En el paisaje urbano, los rascacielos corporativos de lujo comparten la misma cuadrícula de la ciudad con extensos barrios marginales. Favelas, villas miseria. Exacto, asentamientos informales enteros que muchas veces ni siquiera figuran en los planos oficiales del municipio y carecen de alcantarillado. Y ojo, que los autores de ese texto no se quedan solamente en la abstracción geométrica o filosófica del espacio. No, van a los datos duros. Exacto. Enlazan esta desarticulación territorial directamente con los indicadores demográficos reales. Las áreas del mapa global marcadas por esta infraestructura histórica de dependencia coinciden, pero sistemáticamente, con las zonas de mayor mortalidad infantil, menor esperanza de vida y mayores tasas de déficit educativo. Es como si la geografía misma enfermara a la población. La conclusión de su marco teórico en este capítulo 8 es súper severa. Cuando la arquitectura misma de un país fue cimentada y moldeada exclusivamente para la exportación de riqueza, las intervenciones económicas superficiales simplemente no bastan para lograr el desarrollo. O sea, un préstamo del Fondo Monetario no arregla que tus vías de tren vayan al lado equivocado. Exacto. No sirve de nada a largo plazo. Por eso el análisis apunta a la necesidad de una transformación radical de las estructuras espaciales. Si el problema de raíz es de diseño territorial, la solución real requiere replantear para qué y para quién funciona la geografía de la región, buscando transitar urgentemente hacia la integración interna. Lo cual creo que resume magistralmente el poder analítico de esta nueva geografía regional contemporánea. Deja de ser la geografía aburrida de la escuela. Totalmente. Deja de ser una disciplina puramente descriptiva que te hace coleccionar y memorizar datos sobre el clima, los ríos y las capitales para convertirse en una verdadera herramienta de diagnóstico social. Leer el territorio, según esta escuela de pensamiento que vimos hoy, es la forma más directa de comprender cómo se ejerce el poder económico de manera invisible a lo largo del tiempo. Al final del día, creo que la gran lección que extraemos de esta revisión documental, pasando por todos estos capítulos, es que el espacio físico que habitamos es el guión material de nuestra historia social. Una huella imborrable. Cada diseño urbano, desde las autopistas que vaciaron el centro de las ciudades norteamericanas en el capítulo 6, hasta las vías férreas que operan como canales de extracción en África o América Latina en el capítulo 8, todo cuenta la historia de un interés específico que modeló la Tierra para su propio beneficio. Es una perspectiva que te altera permanentemente la forma en que experimentas tu propio entorno cotidiano, la verdad. Ya no puedes ver las calles igual. Imposible. Por eso queda una invitación súper abierta para nuestra audiencia. La próxima vez que salgan a caminar por su ciudad, sea cual sea la ciudad desde la que nos estén sintonizando, vale la pena observar detenidamente su entorno. Hacer el ejercicio visual. Sí. Fíjense en la distribución de las áreas verdes, la conectividad real del transporte público y la ubicación de los distritos financieros de lujo. E intenten preguntarse, ¿bajo qué lógica histórica se diseñó realmente este espacio?
qué cicatrices pasadas, como las del palimpsesto, están ocultas bajo el asfalto actual. Es un ejercicio fundamental de pensamiento crítico territorial que todo ciudadano debería hacer. Pero antes de irnos, hay una interrogante adicional que me surge al tratar de proyectar todas estas teorías del siglo XX hacia el presente absoluto en el que vivimos. A ver. Hemos visto, basados en los textos de Méndez y Molinero, cómo el dominio histórico y la creación del centro y la periferia estuvieron profundamente anclados a la geografía física, ¿no? El control de los puertos marítimos, las minas, el tendido de los rieles de acero y las fronteras de los estados-nación. Cosas pesadas, materiales. Exacto. Pero hoy en día, la economía parece estar mudándose enteramente a la nube, impulsada por el trabajo remoto, los algoritmos y los flujos digitales que son prácticamente invisibles. Una economía desmaterializada. Y la gran pregunta que queda flotando para quienes nos escuchan es: ¿esta nueva infraestructura digital logrará finalmente democratizar el espacio y diluir de una vez por todas las fronteras del subdesarrollo? Ojalá, pero... ¿O los gigantescos centros de datos, los cables submarinos de Internet y la propiedad privada de la inteligencia artificial simplemente están redactando un nuevo palimpsesto? O sea, instalando nuevas dinámicas de dependencia y extracción que ya no necesitan trenes físicos de acero, pero que son igual o más implacables que antes. Es una pregunta aterradora y fascinante a la vez. Es un panorama sumamente complejo para seguir explorando.